7:31. Veíamos hace pocas semanas, sobre todo en redes, una altísima preocupación de mujeres que comenzaban a revelar un acoso laboral, acoso sexual y acoso social, de alguna otra manera, en función de que una periodista fue, galanteada, por decirlo de una manera suave, por unos colegas periodistas en un canal digital, y esto provocó un desate de muchas mujeres que hacían pública que habían sido acosadas durante varias actividades profesionales, incluso desde adolescentes. No es nuevo, el acoso es parte de la cultura, han dicho muchos sociólogos y muchos psicólogos, pero que muy pocas mujeres se atreven a denunciarlo. Por eso cuando salen este tipo de casos, como el de la periodista, se prenden las alarmas. ¿Qué hacer desde el punto de vista legal? Está con nosotros el doctor Roberto Calderón. Es un abogado penalista y experto en estos temas del Código Integral Penal, porque además está tipificado este delito del acoso. Doctor Calderón, buenos días. Buenos días. ¿Qué les decimos a todas estas mujeres y a quienes, aunque no lo hayan sido, podrían ser víctimas de acoso? Es un tema muy interesante y de hecho pues el acoso sexual se lo viene ya sancionando en el país desde hace muchos años atrás. Inició primero dentro del ámbito penal, pero también esto ha trascendido en el plano laboral. En el plano laboral debemos hablar que el acoso tiene tres aristas. Puede empezar en el plano laboral y desviarse hacia lo que es la responsabilidad civil e incluso la responsabilidad penal. Tenemos dentro del plano laboral lo que es la causal de despido intempestivo. Es decir, que un trabajador, una persona que se sienta acosada, ya sea en razón de que se le solicita algún tipo de favor sexual o se le está acosando haciendo un bullying laboral con la finalidad que renuncie, puede acudir ante el inspector del trabajo y esto ya consta desde el año 2017 como una causal de despido intempestivo. Es decir, puede reclamar la indemnización que le corresponde si es que ha sido víctima de acoso laboral. ¿Sabe cuál es el problema, doctor? Y lo he escuchado de algunas amigas, colegas, incluso varones, porque, ojo, el acoso laboral también se da en varones. Es que no se atreven a denunciarlo ante los jueces o ante la autoridad laboral porque dicen, queda en mi expediente y nadie más me va a querer contratar después de esto porque va a ser mal visto. El trabajador tiene dos temores. El primero es que muchas veces sus compañeros de trabajo, del lugar donde trabaja, son los testigos de este acoso y estos compañeros pues no van a querer comparecer como testigos dentro del caso por acoso laboral porque temen ser también víctimas de retaliación o de despidos por parte del empleador. La segunda, mucha gente dice, si es que yo denuncio, si es que yo pongo un juicio por esta causal, luego no va a dar buenas referencias mi empleador y prácticamente me van a quemar en el ámbito, en el sector que yo me desempeño. Entonces, son dos temores que tiene el trabajador. Pasemos al plano también civil. El acoso puede ser también demandado de manera civil con lo que denominamos el daño moral. ¿Qué es el daño moral? El daño moral es una indemnización que se la reclama en el plano civil por la afectación a lo que es la esfera emotiva de la persona. Recordemos que el acoso causa ansiedad, causa depresión, causa angustia a la persona. Disminuye su capacidad laboral, su seguridad en sí mismo, le baja su autoestima. La persona tiene pesadillas, no quiere ir al lugar del trabajo, lo que debería ser una actividad que esté garantizada por la Constitución, por la ley, por las leyes laborales, como algo que es necesario para la subsistencia de la persona, se vuelve una verdadera pesadilla para ese trabajador. Entonces, tenemos el reclamo también por daño moral en la vía civil. Y finalmente, tenemos en la vía penal también el reclamo cuando se trata de actos de discriminación, cuando se trata de actos de odio, es decir, cuando hay violencia física o psicológica. También tenemos el reclamo como tal por acoso sexual, que está penado en el caso de haber una relación de jerarquía, ¿no es cierto?, de subordinación, hasta 3 años de prisión. Y tenemos pues finalmente lo que es el delito de calumnia, cuando se le imputa falsamente un delito a una persona, o la contravención de proferir frases en descrédito de la persona. Es decir, tenemos vías laborales, civiles y penales. Doctor, pero podría también caer un poco en la subjetividad o en la discrecionalidad, porque claro, de pronto no hay una buena empatía. Siempre en las relaciones laborales, en las relaciones humanas, la empatía juega mucho. Y vamos a poner un ejemplo hipotético. No hay una empatía entre un jefe y una trabajadora, o un jefe y un trabajador, y el trabajador dice, es que me está acosando. Lo que no hay es una buena empatía,
que no necesariamente es un acoso. Es un poco subjetivo y ahí yo no sé cómo la autoridad laboral puede dirimir, trabajar un poco la atención. Vamos, que primero debería hacerlo la Dirección de Recursos Humanos, pero a veces sale de su capacidad de gestión. Correcto. Es por ello que la ley y los sistemas procesales establecen protocolos para la identificación de que no se trata solamente de una falta de empatía o que no quiere hacer el trabajo que se le solicita, sino que en el año 2020 el Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio del Trabajo, expidió un protocolo para identificación y tratamiento de los casos de acoso laboral, de discriminación y de toda forma de violencia contra la mujer. Y en este protocolo pues se establece la forma en que deben canalizarse tanto las denuncias, primero dentro del ámbito interno de la empresa y posteriormente ante la autoridad, ante la Inspectoría del Trabajo. Y en este protocolo pues se establece que puede ser determinada este acoso laboral cuando existe una afectación a la psiquis, al desempeño de la persona en su emotividad. Esto se lo puede determinar a través de psicólogos. Entonces, el psicólogo que va a hacer la valoración del trabajador va a determinar que esta afectación, la depresión, el estado de ansiedad, de excesiva alerta que pueda tener, deviene de un acoso por parte del empleador y no de otra razón, porque la persona podría estar deprimida también porque tiene problemas en su hogar, porque ha pasado pues la pérdida de un ser querido. Entonces hay que diferenciar que la afectación emocional sea por las causas del acoso laboral y no por otro tipo de causas, pero existe el protocolo. Doctora, aquellas mujeres que ya han denunciado en redes, que ahora es, digamos, lo más normal, que fueron víctimas de acoso laboral, por ejemplo, en alguna etapa de su vida profesional, ¿ya no puede tomarse eso como una indagación previa? Es decir, una periodista dijo, hace tantos años fui objeto de acoso sexual por tal persona en tal medio, en tal empresa. ¿No se puede presentar una querella, una demanda, a pesar de que haya sido años atrás? Creo que la mayor sanción para el acosador es ser expuesto físicamente. Más que el tema penal, muchas veces teme mucho el acosador ser expuesto al escarnio público, porque el acoso actualmente lo estamos viendo como una conducta que es rechazada y debe ser repudiada por la sociedad. Si es que nosotros vemos que una mujer está siendo víctima de acoso en el ámbito laboral o inclusive en la calle, creo que es nuestra obligación salir en defensa de esa víctima. Recordemos que la ley la trata ya como una víctima de un ataque y más bien ese escarnio, ese rechazo, ese repudio social, creo que es la mayor sanción que puede inmediatamente tener el acosador. Es decir, no quedarnos con los brazos cruzados cuando somos testigos de este tipo de conductas. Doctor, ¿qué recomendación le daría usted a estas mujeres que tienen miedo a denunciar? Pienso que la principal recomendación es no quedarse con los brazos cruzados, es buscar un profesional del derecho que les asesore adecuadamente, ya que la persona que se sienta afectada por la denuncia también puede tomar otro tipo de acciones. Existe una contravención que se llama proferir frases en descrédito y está sancionado de 15 días a 30 días con prisión. Entonces hay que estar muy seguro de lo que se dice y, de ser verdad, pues estar bien asesorado para no quedarse con los brazos cruzados, ir con toda la contundencia del caso, pero como sociedad sobre todo, que nosotros rechacemos y repudiemos este tipo de conductas. Tenemos que cambiar esa cultura, porque lamentablemente es una cultura enraizada en el Ecuador, hay que decirlo. Es un machismo muy mal enfocado. Fuerte, sí. Así es. Doctor Roberto Calderón, estoy contra el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto como siempre. El abogado Roberto Calderón, especialista en temas penales a propósito de estos acosos a la mujer. 7:40, vamos a la pausa.